Bueno, buen día, amada iglesia. Voy a poner un cronómetro porque es peligroso. No veo ningún reloj por ahí. Pastor Fernando a nosotros nos ha servido de mucha ayuda, ha sido de gran bendición para nuestra congregación. También ha estado compartiendo con nosotros púlpito. Y Enrique Oriolo, él estuvo predicando creo que menos de un mes. Jonás estuvo también compartiendo un tiempo con ustedes. Él es el otro pastor en la iglesia bíblica en Citibel y claramente les manda un saludo. Fue lindo el tiempo compartir él con ustedes, me lo dejó saber y Fer nos ha ayudado mucho en Avellaneda, que es una plantación que también se está haciendo, y en Citibel, por la gracia de Dios. Se va a levantar las hojas, porfis. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez, pero bueno, no venimos a hablar de mí, ¿no? Vamos a su escritura. Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos 3. Fernando me había dicho ya una fecha específica para venir a compartir con ustedes. No habíamos caído en cuenta que era Pascua, pero lo que celebramos es el Evangelio. Y vamos a la Escritura a ver el Evangelio. Hay un aspecto del Evangelio que para poder entender esta buena noticia, poder entender qué tan gloriosa es este glorioso intercambio que acabamos de cantar, tenemos que caer en cuenta y profundizar y ver lo grave que fue y es nuestro pecado. Entonces, poder verlo de una manera más gloriosa, y es mi intención que hoy lo podamos ver así. Así que hoy vamos a ver una gran doctrina, como es importante la doctrina de la depravación total del hombre, de poder ver en qué condiciones estábamos, porque fue tan glorioso este intercambio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, de poder ver la sangre más preciosa del Evangelio como realmente lo que es, porque es una buena noticia, justamente porque hay una mala noticia, y es que estábamos alejados de la relación con Dios, y es justamente por esta Pascua, por la sangre, porque es Cristo nuestra Pascua, es por eso es que hoy nos podemos acercar confiadamente, y ese velo ha sido roto gracias a la sangre preciosa de su Hijo. Así que antes de que comencemos, me gustaría simplemente leer el pasaje. Romanos 3, vamos a leer desde el 9 en adelante. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como está escrito: no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno,
No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Continúa el pasaje 19. Entonces bien sabemos que cuanto dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos hable el día de hoy. Nuestro Dios, yo te pido que tú por la poderosa palabra, como dice Hebreo, Señor, que es cortante, como dice Timoteo, que es útil para discernir, para cambiar nuestra conducta, nuestro carácter, para poder ver quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo debemos responder ante ello, Dios. Yo te pido que tú, por favor, nos hables el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, que nos muestres a Cristo, Señor, que nos muestres aquello que nosotros necesitamos cambiar y poder responder de una mejor manera, de una correcta manera ante ti, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy que conmemoramos aquel sacrificio perfecto, la consumación, como el Padre envió al Hijo y el Hijo obediente fue a la cruz y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y allí dijo, consumado es. Y por eso tenemos esperanza, Señor, en ti, porque has consumado una obra perfecta, Dios. Pero queremos que tú nos ayudes a seguir viendo cada aspecto del Evangelio en nuestra vida, a poder seguir viendo la luz de tu palabra, Señor. Cómo revelas tú tu justicia, tu santidad y cómo somos nosotros también, Señor. Que nos humilles y que podamos reconocer en cada aspecto que es tu gracia, Señor, a la cual acudimos mientras estamos leyendo tu palabra, mientras oramos. Háblanos, papá. Te pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Regué un poquito de agua acá. Creo que no hay nada eléctrico acá. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Repito esta frase. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Eso es una frase de Agustín de Hipona en el libro de sus confesiones. No sus confesiones como las conocemos, sino que un compilado de estas frases, de dichos y teología de él. Y lo que está resumiendo o podríamos encontrar en esta frase, lo que está diciendo, si tú me estás pidiendo que te obedezca, entonces dame la capacidad para obedecer. Vemos en esta frase, solamente como resumida, la soberanía de Dios. Vemos también la incapacidad del hombre para poder hacer cualquier cosa con respecto a la salvación y aquello que es bueno ante Dios, para poder cumplir, obedecer, vivir, y solamente podemos ver que es a la luz de la gracia de Dios y la obra de Cristo que nosotros pudiéramos hacer algo bueno en el concepto más perfecto que podemos ver en la Biblia. Un monje inglés, más o menos en el año 400, oyó esta cita en las confesiones de San Agustín y decía, dame lo que tú ordenas y ordena lo que tú quieras. Y este hombre se llamaba Pelagio. Y ahí es donde comienza una controversia a lo largo de toda la historia del cristianismo,
podríamos pensar de la Reforma, incluso antes del 400. Y él, preocupado por esta idea, consideraba que el hombre, o que Dios consideraba al hombre como una simple máquina que él manipulaba. Y ahí es donde decía, bueno, entonces, ¿dónde está la participación del hombre y dónde está la participación de Dios con respecto a la salvación? Y comienzan las preguntas como el libre albedrío, como nuestra participación, si somos copartícipes o no de esta salvación. Y es donde empiezan esta controversia y conocemos como las doctrinas de la gracia, una respuesta ante un montón de puntos que hablan acerca de esto. El fin de exponer esta doctrina y este pasaje que vamos a ver hoy es que podamos simplemente ver la gracia de Dios, no pelear, no ponernos a discutir acerca de doctrinas ni de hombres, sino poder ver el Evangelio en su mayor obra y poder contemplarlo y poder arrodillarnos ante Él, humillarnos y reconocer la grandeza de Dios. Es una doctrina que no se saca de hecho de un par de pasajes. De hecho, una doctrina no debería sacarse solamente de unos pasajes, sino de cientos. Y de hecho, en esta doctrina acerca del pecado del hombre, de la depravación del hombre, hay más de 200 pasajes. Pero quiero que veamos simplemente dos cosas en la mañana de hoy, que podamos ver cuán profundo es el pecado y cuánto alcance tuvo el pecado a la humanidad, pero también si nos quedamos con eso simplemente hay una desesperanza, pero podamos ver cuán profundo es el amor de Dios y cuán suficiente Salvador tenemos nosotros, los que estamos depositando nuestra confianza en la obra del Cordero, aquellos que pensamos que la sangre es suficiente para el perdón. Veamos cuán profundo es el pecado y qué alcance realmente tuvo ante toda la humanidad, ante toda la raza humana, pero también cuán profundo es el amor de Cristo y cuán suficiente Salvador tenemos. Yo titulé, no, simplemente agarré una frase de Calvino, pero para separar esta idea, y dice, somos depravados por naturaleza, pecadores por elección. Pero de nuevo, si quedamos aquí, sería una desesperanza. Somos salvos por gracia. Depravados por naturaleza, pecador por mi elección, salvos por gracia. Y pensando en la dimensión del daño, el alcance, la profundidad que tuvo el pecado como una primera parte y el veredicto de Dios. Y en Romanos 3 vemos de esta manera. Nos podríamos imaginar en un juicio Pablo diciéndole no solamente anteriormente en el 1, 2 y 3 ante todos, pero dice los judíos también, todos estamos metidos en esto y no hay ninguno que se pueda escapar. Entonces podemos ver la profundidad del daño de la dimensión de este pecado y podemos pensar en el pecado original. Es algo muy grave, algo que le pasó a la raza humana por causa del pecado original. Y toda la naturaleza humana ha heredado y es influenciada de manera realmente desastrosa por el mal, por el pecado. El pecado y la muerte entraron por Adán, y esto lo vemos en Romanos 5, y de hecho lo vemos en Génesis ya nomás, empezando nuestra escritura. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista en el Salmo 51:5, y no está diciendo que fue por causa de un adulterio simplemente. Lo que está diciendo es que nací heredando la naturaleza pecaminosa. Nosotros, cada uno de nosotros, nacimos en pecado. He aquí, yo nací en iniquidad, dice el salmista, Salmo 51, a los que quizás les gusta tomar notas, en pecado me concibió mi madre. No somos pecadores, dice R.C. Sproul, porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos, sino porque somos pecadores. No hay ninguna excusa. No hacemos algún acto simplemente porque caemos, sino porque ya por naturaleza nosotros somos pecadores. Conocemos bien a nuestros hijos, los que no tienen hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Nosotros yo tengo una nena de 3 años y yo no tengo que enseñarle a hacer nada malo. Ella por naturaleza, ella ya miente, ella ya esconde la mano, ella se esconde a comer las uñas cuando nadie la vea y nadie le ha enseñado a hacer las cosas malas. Por el contrario, nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a hacer lo bueno, justamente. Dios nos manda a eso como padres. Pero vemos la descripción del pecado
en un niño. Y mi hija nace en pecado, lastimosamente, y yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, porque ella fue concebida heredando la naturaleza pecaminosa. Ella nació heredando esto. Yo no tengo que enseñar, por el contrario, tengo que enseñarle a hacer lo bueno. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Las consecuencias del pecado son devastadoras, es lo que estamos viendo en este primer punto, las consecuencias. El pecado entró en el mundo y vemos de una manera que va cayendo cada vez más grande. Por causa del pecado entonces que entró la muerte, y por causa de la muerte se extendió a todo el mundo. Y nosotros dejamos de gozar de comunión con nuestro Señor. Hay muerte ahora, muerte no solamente física, sino espiritual. Podríamos pensar que el pecado se originó en Satanás, pero entró al mundo por la desobediencia de un hombre, Adán, por causa de la rebelión de este pecado original. Entonces, todos pecamos en Adán. Y podríamos pensar y argumentar, de hecho yo lo argumentaba, ¿qué culpa tengo yo de algo que hizo alguien hace más de 5.000 años? ¿Por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de algo que a mí yo no hice, no me correspondía? Simplemente para que ilustremos esta idea, en Colombia, me dijeron que hay un par de colombianos o más, gozamos de yo soy de Medellín, aunque no tenga mucho acento todavía. En Colombia gozamos de un archipiélago llamado San Andrés y Providencia, pero estos archipiélagos están más cerca de Nicaragua propiamente que de Colombia, pero una decisión política que tomaron hace más de 200, 300 años, la verdad no he estudiado mucho acerca de esto, pero sí sé que afectó a esta comunidad, tanto de Nicaragua como de Colombia, y nosotros ahora gozamos de esto. De hecho, los de Nicaragua están sufriendo las consecuencias de una decisión política que pasó mucho antes de esto. Afectó, de hecho cambió de dueño, posiblemente de religión, de idioma, costumbres, constitución, trae o quita beneficios a personas que hoy estamos gozando o sufriendo por decisiones que pasaron hace más de 300 años. Y así pasa con Adán. Podríamos pensar en las decisiones de políticos acá en Argentina antes de que nosotros naciéramos y cómo esto nos afecta. Adán era nuestro representante de la humanidad y corrompió todos los descendientes de aquí en adelante. Y no solamente de muerte, sino de culpa también. Nosotros hemos sido infectados también. Somos una raza entonces culpable ahora, corrupta. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación. Continúa argumentando Pablo esta idea, porque si por la transgresión de uno, por este entonces reinó la muerte. Queríamos que viéramos este pasaje de Romanos 3, del 9 al 20, y vimos la extensión del pecado. No hay oportunidad de que no pudiéramos ver qué tanto alcance tiene, pero no solamente queda ahí, sino cuán profundo ha penetrado en nuestra raza el pecado, que no simplemente se refiere ahora a razas, a países, a culturas, sino que ahora podemos verlo en cada aspecto de nosotros, de cada, podríamos pensar, características, facultades de cada uno de nosotros. La dimensión del daño no solamente tiene un alcance, sino una profundidad y consecuencias a causa de este pecado. Me gusta como Pablo nos ubica empezando en el tribunal, como si estuviéramos de hecho en un tribunal. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Estamos en un tribunal y están los judíos, los griegos, y él antes acusaba a que todos estábamos destituidos. Eso también lo dice más adelante, pero apela a que
¿Qué? Entonces los judíos no, nosotros también. Estamos metidos en la misma bolsa. Ahora el Evangelio comienza en el tribunal de Dios con un Dios justo y el acusado somos nosotros. Y nosotros estamos atentos a escuchar esta causa que Pablo está diciendo, da pruebas, da argumentos y finalmente va a dar un veredicto. Pablo comienza entonces, ya hemos acusado, eso quiere decir que ya ha estado dando argumentos, pruebas acerca de esto. Jeremías 17 dice, así dice el Señor, maldito es el hombre que en el hombre confía y hace de su carne su fortaleza. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El Salmo 14 también dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, se han corrompido, se han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. Esto no solamente lo dice Pablo, esto lo vemos en este Salmo, en el Salmo 14, y de hecho él puede argumentar entendiendo toda la ley y argumenta de esto. Todos se han desviado, dice el Salmo 14:3, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan bien? ¿Quieren asegurarse de que no se duerman? La voz mía ya es bajita y pasa siempre. Ya empiezo a ver cabeceando gente siempre. Vemos entonces en una forma de poema, en el Salmo 14, como dice, no hay ninguno que busque a Dios, no hay quien haga el bien. Y vemos ciertas características generales. Vimos la amplitud a nivel de toda la humanidad, de la raza, pero también características muy específicas, universales, que afecta cada facultad y cada aspecto de nosotros. Si recordamos la historia de estas doctrinas, podríamos pensar de las doctrinas de la gracia y empezando por la depravación total del hombre. Son una respuesta a una controversia que hubo, que decía, es que el hombre no fue 100% afectado. Entonces el hombre tiene facultad para responder ante Dios, así sea un 0.1%. Pero lo que la Biblia nos demuestra es que el pecado afectó totalmente a la humanidad y todos estábamos justamente afectados y nuestra facultad no puede hacer lo bueno. El pecado no afectó tanto, decían ellos. Mata, pero no tanto la voluntad de nosotros. El hombre puede elegir algo y pareciera que son como medio zombies porque no están ni vivos ni muertos, pero la realidad es que la Biblia nos muestra en Efesios 2 que nosotros estábamos totalmente muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. El pecado dañó hasta lo más profundo de todas nuestras dimensiones y motivaciones. Nadie se salva universalmente en su extensión, pero deja claro que cada individuo es afectado en todas sus facultades. La voluntad, y lo vamos a ver en adelante, las decisiones, la libertad, la moral, los criterios, los valores, en todo este pasaje nos muestran estas facultades. Todos, no hay justo ni uno, y podríamos empezar pensando en esto, en estas facultades. No hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y pensemos en la primera, justicia. No podemos acercarnos a Dios, no hay justo ni uno. No podemos con nuestra justicia poder acercarnos a Dios
con nuestras obras. ¿Qué dice Isaías 64:6? Dice, todos nosotros, como el inmundo y como trapos de inmundicia, son todas nuestras obras. Nosotros por nuestra justicia, por nuestras obras, a la luz de la salvación, no podemos acercarnos a Dios, porque no alcanza nuestra justicia. A la luz de la obra perfecta de nuestro Salvador, de quién es Dios, nosotros no podemos obedecer completamente la ley. No podemos presentarnos justo delante de un Dios santo, 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 justo. Esto no va a suceder jamás. Por eso Pablo y David también dicen, no hay justo, no hay justo. Todos estamos destituidos por nuestras obras, que son trapos sucios de injusticia, no de justicia, sino de injusticia. No serán jamás suficientes para poder alcanzar justicia ante Dios. No hay justo, no hay quien entienda. Nuestro entendimiento también, no podemos entendernos a nosotros mismos, mucho más vamos a intentar entender a Dios. El Señor nos ha querido revelar su Escritura y nosotros vamos a ella para entenderlo a Él, o por lo menos lo que Él quiso dejarnos a nosotros para poder ver su obra, su misión a cada uno de nosotros. Nosotros, nuestro entendimiento, no sabemos que no sabemos nosotros, porque está contaminado y claramente no nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro entendimiento también, nuestra justicia, nuestro entendimiento, y por eso Pablo y Jesús acusa a los que estudiaban la ley en su tiempo, aquellos que se suponen que estudiaban, a Cristo o al Mesías que estaban esperando, y Jesús mismo le dice, ustedes los escribas, los fariseos, se han sentado a dar cátedra de Moisés. Mateo 24 tiene, si ustedes se ponen a contar, tiene 9 ayes que se pueden decir, ay de ustedes, hipócritas, ciegos, y le dice ciegos más de 5 veces. Aquellos que creían entender, le dice hipócritas, ciegos. Ellos pudieron ver las obras reveladas en la Escritura, años estudiando, transcribiéndola, pudieron ver al Mesías, lo palparon incluso, le tiraron piedras posiblemente, pero aún así no vieron, estaban ciegos hacia esa realidad, porque nuestro entendimiento está ciego, nuestra justicia está contaminada por nuestro pecado, nuestra incapacidad total de entender. Un ejemplo desastroso que tenemos en la Biblia es Judas. Estuvo conviviendo con el mejor discipulador, pero su entendimiento estuvo cegado, estuvo con el Maestro, el Dios hecho carnes. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él que son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, la justicia, el entendimiento, no hay quien entienda, tampoco no hay quien busque a Dios. El querer buscar a Dios es imposible para un muerto, porque no lo va a anhelar. Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. La búsqueda de Dios no puede ser si es Dios el que te llama, si es Dios el que te llama por medio de tu palabra, a un muerto, porque nosotros antes, y si no has encontrado a Cristo espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Él es el que pone el querer como el hacer para que nuestro querer, porque nuestro querer realmente está muerto y nuestro hacer es inútil ante la obra de Dios. En el libro Gracia sobre Gracia, no sé si algunos lo han leído, en la página 40 hay una ilustración de un pastor que dice, si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas, hágase la idea, tenemos un buitre que es carroñero, come cosas podridas, una paloma o una comiendo girasoles. El buitre siempre escogerá la carroña, porque su naturaleza se lo indica así.
En cambio, la paloma siempre va a escoger las semillas, aunque tiene las dos opciones. Cada uno actúa conforme a su naturaleza. Para que el buitre pueda escoger la semilla de girasol por naturaleza, ¿qué tiene que suceder? Es que el Señor palomice su naturaleza. Debe ser palomizada primero. Lo primero ocurre con el pecador, al tener que elegir entre Dios y el pecado. Siempre vamos a escoger el pecado, porque nuestra naturaleza está vendida al pecado, porque nuestro entendimiento y nuestra justicia está corrompida, totalmente inundada de malos deseos. No quiere decir que el hombre no pueda hacer cosas buenas. Puede ser un buen padre. No sé si me alejo más o lo pongo de frente. Puede ser un buen trabajador, puede ser un buen ciudadano, un buen vecino, y puede ser la persona más moral del mundo, pero no es suficiente para la salvación, porque el ser un buen vecino, el ser un buen padre no nos va a llevar al cielo. ¿Quién nos lleva al cielo? Es el sacrificio de Dios, de un justo. Por los injustos es que nosotros encontramos aceptación en el Padre. No en la justicia propia, no en nuestras obras, porque son inmundicia, sino en la obra de Dios perfecto. El hombre está en la búsqueda insaciable de este vacío, pero no lo puede encontrar hasta que encontramos a Dios. Y podemos seguir viendo, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, entonces, ¿ahora qué pasa? Se han desviado. La desorientación es innumerable. Tenemos muchas oportunidades y variaciones en el mundo. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, por lo que nuestra naturaleza nos guía. Muchas veces, como dice Efesios, muertos en nuestros delitos, llevándonos por la naturaleza de nuestra carne, por nuestras concupiscencias. Entonces, caminando perdidos, hemos estado insatisfechos, incapaces de volver como las ovejas, si no es el pastor el que llama. Inútiles, continúa diciendo el pasaje. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? Como decía ahora, con respecto a buenas obras para la salvación. Podemos disfrutar de beneficios, incluso ahora disfrutamos de beneficios como la tecnología, el arte, y son cosas buenas. Y gente que la hizo posiblemente dedicó mucho tiempo a esto. Puede ser un buen esposo, un buen trabajador, pero concerniente a la salvación, todo esto es inútil a la salvación. No son buenas obras, porque no son hechas muchas veces para la gloria de Dios. En el sentido más alto de lo que es una buena obra, pensando en la salvación, no nos va a servir. Dios no aprecia estas obras porque no son hechas primeramente para su gloria y para aceptarnos a nosotros como justos, no son suficientes, ni de juicio. Y es entonces el Señor que también termina diciendo el pasaje, hay falta de temor a Dios. Y es Juan 16:8, si quieren seguir tomando nota, dice que el Espíritu Santo, y cuando Él venga, antes está diciendo, conviene que el Espíritu Santo venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Cada área, hermanos, cada área de cada facultad nuestra está contaminada y no solamente se ha extendido universalmente, sino que vemos evidencias escritas de incluso hace siglos. Esto pasó hace siglos y ya sucedía. Nosotros lo podemos ver también. Sepulcro abierto es su garganta. De una manera poética, aquí continúa diciendo una descripción. Si ustedes se dan cuenta, si quieren subrayar, garganta, lengua, boca, labios, dice sepulcro abierto es su garganta, engaños de continuo con su lengua, veneno de serpiente está bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. Esto es lo que normalmente fluye de nuestros corazones. Continúa diciendo de otra manera más gráfica, sus pies
son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en donde, en sus caminos. Y su senda no hay paz, no han conocido. No hay temor de Dios delante de los ojos. Nosotros hacemos, andamos en nuestros deseos, en nuestra carne, pero no queda acá. Gracias a Dios, no queda acá la condición nuestra pecaminosa. Destituidos de la gloria de Dios, y el veredicto de Dios es uno solo. No hay dos opciones, es uno. Ahora bien sabemos cuanto la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El veredicto es, como si escucháramos el martillo, todos culpables ante Dios. Porque hay pruebas, nuestra naturaleza, podemos hacer muy buenas cosas, pero ante la gracia, en el sentido más alto de lo que es una buena obra, no está hecha para Dios. En la historia de la iglesia hubo y seguirá habiendo muchas distintas denominaciones que dañinamente afirman de que la caída del hombre no afectó tanto, pero lo que podemos ver es que afectó profundamente la humanidad y a cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros pensamos de esta manera? Es que pensamos que nuestras obras son suficientes. ¿Y qué nos dedicamos a hacer? Obras. Pero no van a ser suficientes y van a seguir siendo insuficientes, aunque se enseñe lo contrario. Solo Adán, muchos dirían, solo Adán fue drásticamente afectado. El hombre no quedó tan infectado. Conserva alguna capacidad para volver a Dios por sí mismo. Pablo describe de una forma esta realidad. En Efesios 2 nos dice desde el 1 al 10, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ilustración de nuestra naturaleza sin Cristo, somos un cadáver espiritualmente. No se puede entender la gracia de Dios, no se puede entender la sangre y la preciosura de lo que es esta obra, de lo que es la Pascua, de lo que conmemoramos en la Santa Cena en memoria de Él, si nosotros no entendemos la depravación y de lo que el Señor nos ha sacado y la consecuencia del pecado a cada uno de nosotros. Pero, está ese pero en Efesios, pero Dios, que rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, por su gracia, podríamos pensar en el título, somos depravados por naturaleza, pecadores por elección, porque nadie nos obliga a hacer esto, pero somos salvos por gracia, por gracia. Esto debe haber gozo, gratitud, cuando nosotros entendemos que hay una mala noticia. ¿Cuál es? Que estamos destituidos y el veredicto de Dios es que se calle la boca a todo el mundo y es declarado culpable. Pero por gracia que encontramos en la obra perfecta de Cristo. La gracia no solamente es el favor inmerecido que muchas veces conocemos y que no es que está mal, sino que la gracia es que estamos recibiendo lo contrario a lo que nosotros merecemos. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estábamos haciendo no méritos, de hecho, hacíamos desméritos a lo que concierne a una obra. Entonces, ¿quién es Cristo ahora para nosotros si nosotros nos podemos pensar? ¿Qué hizo o cuál fue su obra? Y nosotros podemos entonces encontrar en Cristo que no somos copartícipes, sino que Él, por gracia, a un cadáver lo quiso levantar, lo quiso llamar, lo quiso justificar y morir por Él. Entonces nosotros vemos que Cristo es un todopoderoso Salvador para cada uno de nosotros. Porque yo necesito que Él me resucite, yo necesito que Él me dé vida, no simplemente como un buen ejemplo o un buen maestro. Él vivió una vida perfecta para cada uno de nosotros y murió, como cantábamos esta última canción, en un glorioso intercambio. ¿Qué intercambió? Un cadáver, y Él se puso en lugar de nosotros a recibir la ira justa, y el veredicto de Dios era que recibiera muerte. Él la quiso recibir por cada uno de nosotros.
Él se lleva toda la gloria, no nosotros. Nosotros simplemente recibimos, somos receptores de esta gracia que nos está dando totalmente lo contrario a lo que nosotros merecíamos. Él da la fe, Él llama, Él regenera, Él justifica. Y si podríamos pensar en cada aspecto de la salvación, esto indiscutiblemente nos debería llevar a hacer buenas obras, como dice Efesios, pero no para salvación, sino en agradecimiento. Y una de estas cosas es que nosotros somos los únicos que podríamos hacer eso, porque la entendemos. Ni los ángeles pueden hacer, ni el hombre natural puede hacer estas buenas obras, sino solamente aquellos que hemos encontrado salvación y depositamos nuestra fe en la justicia de Dios. ¿Y qué tendríamos que hacer? Es predicar el Evangelio en donde estemos, porque estas buenas obras solamente las podemos hacer nosotros, en agradecimiento a Dios, y nosotros entendiendo esta gracia de Dios, las llevamos a otros para que justamente puedan entender, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír, pero de la palabra de Dios, no de tu buen consejo, no de tu elocuencia, no de tu testimonio de vida, viene de la palabra de Dios. Y nadie se va a salvar si no escucha la palabra de Dios. ¿Y quién puede predicar la palabra? Solamente aquel que ha encontrado gracia y la puede transmitir porque la ha experimentado. Hay una frase en latín que se llama sine qua non. Dice el diccionario que es una expresión latina que significa sin el cual no hay, o sin el cual no puede existir. ¿Existe el mate? Una descripción muy gráfica que me ayuda mucho, porque tenemos el mate, la hierba, el agua, la bombilla. Si yo le quito un aspecto al mate, deja de ser mate. Si yo le tomo el mate, agua y bombilla sin hierba, es un agua caliente nomás. Deja de ser lo que en esencia es mate, ¿no? Y así sucesivamente, si le quitamos cada aspecto. Eso pasa cuando nosotros predicamos un evangelio diluido. Si nosotros no predicamos de que la persona tiene que arrepentirse, ¿de qué se va a arrepentir? Si nosotros quitamos esta gran doctrina de que hay una mala noticia, por lo tanto hay una buena noticia, deja de ser evangelio, porque quizás ofende y quizás no es lo que querían escuchar hoy, quizás es lo que la gente no quiere escuchar, que le diga que sos malo, sos pecador, pero yo, como Pablo dice, todos nosotros en otro tiempo éramos necios, estábamos destituidos, íbamos a la luz como buitres, a la carne podrida porque nuestra naturaleza era esa, depravados por naturaleza, pecador por elección, pero gracias a Dios y tenemos esperanza, somos salvos por gracia de Dios. La muerte reinó desde Adán, Romanos 5 nos habla de esto. De Adán hasta Moisés lo describe y continúa la expansión a cada uno de nosotros, incluso a cualquier persona que esté recién nacido. Pero continúa diciendo, y esto nos da esperanza, dice, pero no sucede con la dádiva, como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios, el don de la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo, abundaron para los muchos. Si por Adán entró y reinó el pecado y la muerte, en Cristo ahora reina la vida. Lo que hizo Adán infectó a todos los descendientes. Lo que hizo Jesús trae bendición y estamos ahora unidos en Él por la fe. Si contemplamos la obra de Cristo, que es nuestro segundo Adán, como Pablo mismo lo dice. Por un hombre entró el pecado, por un hombre vino ahora la luz, vino la vida, el Evangelio es esa buena noticia. Él quiso morir voluntariamente por nosotros. Él siendo Dios, decidió someterse voluntariamente a ser instrumento de gracia. Dice un puritano, en el gran trono el veredicto va a ser uno solamente. ¿Estás escondido en Adán o estás escondido en Cristo? Y de ahí para atrás estamos todos haciendo una fila. Si estamos en Adán, el veredicto ya saben cuál va a ser. Si estamos escondidos en Cristo, Él absorbió, Él consumó aquella obra que quiso comenzar en cada uno de nosotros. Estas doctrinas, ¿a quién exaltan?
exaltan a Dios porque Él es suficiente Salvador, nos humillan a nosotros. Nosotros recibimos una vida eterna sin nosotros merecerlo. Y por eso es grandioso y por eso es gracia de Dios. Y por eso conmemoramos, por eso escuchamos su palabra, porque sabemos de que eso es útil para nosotros, para poder vivir una vida en santificación. Continúa Romanos 5, en este caso 17, por si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno, Jesucristo, los que recibieron las abundancias de la gracia y el don de justicia. Verso 18, así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación, todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y parece que Pablo redunda en esto, pero es increíble. Si ustedes se ponen a detallar, lean Romanos 5, porque así, continúa diciendo Pablo, 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obra de obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesús nuestro Señor. Amén. La dádiva del Señor es vida eterna. No es nuestro mérito, es una dádiva, un don de Dios, una perfecta obra que el Señor aceptó, esa sangre, una vez y para siempre. Así que depende de Cristo la salvación, desde principio a fin, nuestra salvación. Él la inaugura y la consuma. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Hebreos nos dice que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Nosotros depositemos nuestra confianza en Dios, que si Él comienza algo, créanme, lo va a terminar. Así que si nosotros tenemos dudas acerca de nuestra salvación, si nosotros no hemos encontrado salvación, no hemos depositado nuestra fe en Dios, corramos ante Dios y podamos escondernos en su obra perfecta, porque es necesario que esto corruptible, dice Pablo en Corintios, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón es la muerte del pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no será en vano. Así termina Pablo este pasaje. Yo quiero repetir esta parte. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar a nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que un justo se haya entregado por un injusto, por un pecador como cada uno de nosotros? A duras penas el hombre, como dice en tu palabra, en Romanos también, podría entregar la vida por un amigo o un familiar, pero tú has decidido hacerlo por el enemigo.
vivir una vida perfecta por aquellos que estaban transgrediendo tu ley, por aquellos que te odiaban. Yo te agradezco, Dios, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú has tomado la iniciativa y tú la consumarás, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas santas, escondidos en ti, llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios. Nuestra vida que ande en una constante obra de gracia, pero que pueda glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. Nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestras motivaciones. Y si bien vivimos todavía en un cuerpo que todavía es corruptible, tú nos has abierto los ojos y te pedimos que nos ayudes a vivir en esta novedad de vida, Dios, de que podamos darte gloria, Dios, y poder esperarte ansiosamente, predicando el Evangelio de esta buena noticia, Señor, en la cual tú has sido el que la ha inaugurado. Ayúdanos, Señor, a vencer el egoísmo y poder compartir esta noticia a todo el mundo para que todos se alaben y todos encuentren refugio en aquel que solamente puede satisfacer nuestros deseos, nuestros corazones, Señor. Yo te lo pido, Señor, en tu precioso nombre. Amén.